Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasaris. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. No era una brisa rápida y suave, no era la bailarina que actuaba sin ser vista a la luz de la luna. No, ella era como un huracán, una tormenta de rabia, ira y venganza. Usuki Yugao atravesó Sand Shinobi como un biju podría romper papel de arroz. Fue tan glorioso como aterrador. Más aún si alguien se diera cuenta de que ni siquiera estaba prestando atención a su entorno. En lugar de coordinarse con su equipo para detener a los invasores de la manera más efectiva, se vieron obligados a seguir su estela mientras pasaba de un enemigo a otro, dejando rastros de cadáveres detrás de ella. Mientras que solo el instinto y la sed de sangre parecían dirigir su cuerpo hacia su próximo objetivo, su mente era un caos caótico de rabia, dolor y tristeza por el amante que había perdido a manos de sus supuestos aliados. No recibirían piedad de ella. Pero sus pensamientos tampoco se centraron únicamente en los invasores. No, la mayor parte de su ira en realidad estaba dirigida a objetivos más nativos de Inokuni, pero solo un poco. Porque los lobos, activos como habían estado en Konoha, obviamente sabían de la próxima invasión. Y, sin embargo, Ayate estaba muerto de todos modos. Si no hubiera estado tan distraída por su dolor y rabia, podría haber reconocido el hecho de que los lobos no eran de ninguna manera responsables de la seguridad de Konoha y que cualquier persona capaz de acabar con Ayate, como lo había indicado la herida, no era una escapada. El molino Shinobi. Cualquiera que sea capaz de acabar con la vida de uno de los principales usuarios de Kenjutsu de Konoha con un solo ataque de frente probablemente no habría tenido muchos problemas contra los pocos lobos que pudieran salvarse en esa área. Incluso entonces, dado que la batalla parecía haberse reducido a un solo ataque, no había garantía de que un lobo se diera cuenta del problema antes de que terminara. Yugao, sin embargo, no podía considerar ese hecho incluso si hubiera querido y, como tal, siguió furioso ante la idea de que los lobos, otro grupo que había afirmado ser sus aliados, habían permitido que su amante muriera mientras estaba dentro de la seguridad de las paredes de Konoha. Y así, enfocó esa ira, ese odio que lo consumía todo y que pronto se convertiría en un odio absoluto, en los únicos objetivos que tenía disponibles. Solo unos pocos Sand Shinobi afortunados sobrevivirían, aquellos lo suficientemente lejos como para que no pudieran ser cortados instantáneamente, y hablarían de su sangrienta danza hasta sus últimos días. Y así nació la leyenda de Crimson Moonflower de Konoha. Normalmente, el sol del desierto se filtraría a través de las grietas de las contraventanas de madera para bañar los bosques profundamente manchados que componían la sala del consejo con una luz amarilla pálida. Hoy, sin embargo, toda la habitación brillaba con un anaranjado profundo y parpadeante como si toda la madera, un lujo precioso aquí en medio del mar de arena de Kasenokuni, hubiera sido incendiada sin tener en cuenta su valor material. Tal valor pasó a ser lo último en la mente de alguien. No, por favor, Kasekage-sama. Un crujido horrible y chirriante silenció las súplicas en un destello dorado y carmesí que atrapó la escasa luz del mundo exterior y avivó las llamas imaginarias por un momento más. El polvo dorado cubría la habitación, reflejando la luz sobre los charcos de sangre en crecimiento mientras más sangre se retorcía en el aire, una serpiente del aire buscando a su presa. Sabaku no Rasa no estaba contento. Tontos, muchos de ellos, y ni siquiera tenían la decencia de cometer errores que solo los afectarían a ellos mismos. No, tenían que amenazar a la totalidad de Sunagakure no Sato, tal vez incluso a Kasenokuni. Inaceptable. Fríos ojos recorrieron la habitación, observando el difunto consejo Shinobi disperso por allí con una profunda satisfacción que normalmente tendría a alguien con licencia médica para ver a un psiquiatra o empujado a Ambu. Es posible que no haya podido controlar a los idiotas antes de que se hiciera el daño, pero ahora no estarían cometiendo más errores. Con una mueca final, se dio la vuelta de la habitación, el polvo dorado se arrastraba detrás de él como un cachorro obediente. No tenía ninguna duda de que la invasión probablemente había comenzado, lo que significaba que tenía que asegurarse de que su gente estuviera a salvo de cualquier represalia que pudiera caer sobre ellos. Ociosamente, notó que tenía más fe en que Konoha saliera victoriosa que en su propio shinobi y se preguntó brevemente qué tipo de líder lo convertía antes de descartar la idea por completo. Tendría mucho tiempo para reflexionar sobre sus habilidades de liderazgo en su viaje a la capital y, en caso de que Konoha se volviera contra Kasenokuni, en un bote que Orochimaru les había preparado. Intentó desesperadamente no considerar el hecho de que tenía más fe en la promesa de ayuda y refugio de Orochimaru que en su propio shinobi.
No tenía el tiempo o el alcohol para ahogar ese tipo de depresión en este momento. Había exactamente 2 personas en todo Konohagakure no Sato que poseían cabello rojo. ¿Por qué, entonces, estaba teniendo tantas dificultades para localizar a la única otra cabeza pelirroja en el estadio? Con una preocupación creciente, Kusina continuó su búsqueda, apenas registrando al enemigo shinobi a su alrededor, incluso mientras los cortaba con cadenas y kunai. Su cuerpo se movía solo por instinto, la tarea menor fue relegada a un segundo plano mientras se concentraba en garantizar la seguridad de su familia. Naruko ya había salido corriendo, persiguiendo a Suna Shinobi que huía, pero no estaba demasiado preocupada por eso. Después de todo, pelear parecía ser lo último en la mente de los 3 Suna Genin. Si querían abandonar el campo de batalla, que así sea, cuantos menos combatientes enemigos, mejor en lo que a ella respecta. Su hijo, por otro lado, era una gran preocupación. No solo lo había perdido cuando comenzó la invasión, sino que no había podido localizarlo entre la multitud de antemano. Eso significaba que ella ni siquiera tenía un área general en la que esperar su presencia, entonces, ¿cómo iba a asegurarse de que él estuviera a salvo hasta que la amenaza hubiera sido neutralizada? Por lo que ella sabía, él estaba en algún lugar de Konoha luchando contra Sunagakure Shinobi en este mismo momento, lejos del estadio donde se encontraba la mayor concentración de Konoha Shinobi. Y, claro, había habido un aumento de los guardias alrededor del muro de Konoha, pero eso significaba que todos los lugares que caían entre el muro y el estadio tenían menos Konoha Shinobi y, por lo tanto, menos aliados para apoyarlo en caso de que se metiera en algún problema. No era un pensamiento que ella encontrara agradable. De nada. Desafortunadamente, no había mucho que ella pudiera hacer al respecto. No tenía habilidades para rastrear y dudaba mucho de su capacidad para comandar un Ninken, o mejor aún, un equipo de rastreo de Inuzuka, para buscarlo. Tampoco es que ella tuviera algo con su olor. Así que eso realmente no ayudaría. No, su única opción real era continuar y esperar tener la suerte de cruzarse en su camino. Para ser perfectamente honesta, no estaba segura de querer hacerlo. Sin duda calmaría sus nervios, pero estaba más que dispuesta a sufrir algunos nervios de punta si eso significaba que Naruto estaba sentado en un lugar bien escondido y bien protegido. En realidad, ese solo pensamiento casi la hizo repensar por completo su disgusto por los lobos. Incluso si eran una multitud terrible para él, no podía negar que tenían sus posibles usos. Meatsiel simplemente pasó a estar cerca de la parte superior de esa lista en particular. Aún así, no pudo evitar preocuparse por él, lo que probablemente no cambiaría hasta después de que la invasión hubiera sido aplastada y ella pudiera verlo con sus propios ojos. Cuando una de sus cadenas empaló a un desafortunado bastardo de arena, recordó que ella también era parte de este conflicto y se mordió el labio mientras pensaba. Por un lado, era poco probable que encontrara a Naruto durante el conflicto y sería un curso de acción razonable para ella ayudar a los otros shinobi de Konoha a terminar con la invasión lo más posible para limitar el daño a la aldea y la amenaza al bienestar de su familia. Por otro lado, Konoha podría arder hasta donde quisiera. Eso no quería decir que no lo viera como su hogar o que realmente quisiera que la aldea escondida en las hojas sufriera alguna desgracia, era simplemente que, en comparación con su familia, la aldea significaba muy poco para ella. Podía encontrar un nuevo hogar, ya lo había hecho cuando originalmente llegó a Konoha. Su familia, sin embargo, era insustituible. Destruiría la aldea con sus propias manos si eso fuera lo que hiciera falta para garantizar su felicidad y seguridad. Y en este momento, sentía que Naruto era el que más podía usar ambos. Tal vez fue porque ella no lo había entrenado personalmente a lo largo de los años, aunque había visto su propia fuerza cuando se enfrentó a Naruto, tal vez porque ahora había una distancia entre ellos que nunca antes había existido y que le impedía poder. Para asegurar personalmente su bienestar, y tal vez era simplemente culpa por lo que ella sabía que él debía haber pasado en su ausencia. Fuera lo que fuera, ella creía que él la necesitaba más que Naruto. Y para ser honesta, eso la hizo sentir un poco culpable. Claro, había pasado los últimos años con Naruto, pero las relaciones no eran algo que se preocupara por los valores establecidos. El tiempo pasado con no cancelaba el tiempo pasado fuera y el equilibrio no era el objetivo final. Del mismo modo, ella no podría simplemente borrar el hecho de que dejó a Naruto al estar con él ahora. Aunque ella no sería exactamente capaz de reparar el daño sin estar ahí para él.
Pero esa, en realidad, no era una de sus mayores preocupaciones en este momento, lo cual era algo sorprendente porque desde hacía algún tiempo esa había sido prácticamente su única preocupación. No, sus dos mayores preocupaciones eran asegurarse de que la invasión ya no fuera una amenaza y asegurarse de no perder también a Naruko. No se había dado cuenta del poco tiempo que pasaba con su hija hasta que descubrió que Naruko iba a ingresar a los exámenes de Chunin el mismo día que comenzaron. Mudarse de Genin a Chunin era considerado un verdadero estatus de shinobi por muchos en las aldeas ocultas y, como tal, la oportunidad de participar en los exámenes era algo para celebrar y, lo que es más importante, algo para ayudar a prepararse. Recuperar a Naruto solo para ahuyentar a Naruko en el proceso no era conducente a reparar el daño que se le había hecho a la familia Uzumaki. También dudaba que Naruto fuera más receptivo a sus intentos de traerlo de vuelta a la familia si Naruko se había ido. Con ese fin, había decidido concentrarse más en su hija que en convencer a Naruto para que los aceptara de nuevo en su vida. Porque por mucho que él sintiera que la necesitaba más, estando separado de ella como estaba, ella se había dado cuenta durante el mes de los exámenes de Chunin que él podía cuidar de sí mismo razonablemente bien mientras ella trabajaba para traerlo de vuelta. Naruko ya estaba aquí y todavía la necesitaba también. Ahora mismo, sin embargo, sabía que Naruko estaba bien. Naruto, por otro lado, no lo había visto desde hace algún tiempo y eso la tenía preocupada. El crujido de huesos a su derecha llamó su atención, al igual que el hombre de pelo blanco que había aparecido allí. El sapo grande y de colores brillantes sobre el que estaba parado también había elegido pararse sobre un pobre bastardo de Suna. No es una muerte divertida, ciertamente. Y así entra el galante Jiraiya. Tampoco fue una muerte muy digna, a pesar de haber perdido ante los Gamma Zenin. No tenía tiempo para pensar en esos pensamientos, tenía asuntos mucho más urgentes en los que concentrarse. Jiraiya. Ella llamó. ¿Dónde está mi hijo? HMM. Él no estaba aquí. Su corazón se desplomó hasta su estómago y, si la mueca de Jiraiya era algo a lo que atenerse, debe haberse mostrado en su rostro. Quiero decir, solo estaba comprobando si se había unido aquí. Estoy de camino a su casa ahora mismo. Estaba tan aliviada de saber que su hijo estaba a punto de tener un apoyo poderoso, incluso si era el pervertido, que le envió al hombre una sonrisa agradecida que fue una motivación más que suficiente para el sabio del monte Miboku. Para poner a descansar el corazón preocupado de esta hermosa mujer, el galante Jiraiya lejos. El sapo emitió un graznido entre avergonzado y resignado antes de saltar y, si Kushina no hubiera estado en medio de un campo de batalla, es posible que se hubiera reído. En cambio, se conformó con una sonrisa mientras continuaba haciendo que Suna Shinobi se arrepintiera de su decisión mal pensada de invadir. Cuanto antes estos Duneumpers fueran enterrados en el suelo adecuado de Konoha, antes sus hijos estarían a salvo. Mami tenía trabajo que hacer. Los huesos crujieron y se rompieron bajo sus puños, la tierra se hizo añicos con cada patada en el talón, y aún así vinieron. Tontos, se había convertido en una leyenda antes de que se graduaran de la triste excusa que Suna tenía para una academia. Una y otra vez los golpeó hasta que no quedó ninguno capaz de mantenerse en pie. Unos pocos habían sobrevivido. Tal vez. Seguro que desearían no haberlo hecho. Mientras la respiración dificultosa se calmaba dentro de su pecho agitado, hizo un balance de las pilas de cuerpos rotos a su alrededor. Por extraño que parezca, tenía la sensación de que ni su abuelo ni su tío abuelo estarían molestos con la carnicería que ahora decoraba el complejo Senju. Supuso que era hora de algunos adornos nuevos para el césped de todos modos. De hecho, le tomó un momento registrar el rojo salpicado alrededor de muchos de los cuerpos destrozados y con una extraña sensación de indiferencia se miró las manos, ambas cubiertas de carmesí. Debería estar aterrorizada, debería congelarse y entrar en estado de shock al verlo por primera vez, pero no lo estaba, no lo había hecho. Nunca habría superado tanto si se hubiera congelado al ver la sangre. Después de todo, había destrozado el cráneo de su primer agresor y ya había habido mucho. Pensándolo bien, ¿qué había sido el miedo a la sangre comparado con saber que habías perdido para siempre tu última oportunidad de tener una familia? Supuso que era casi patético. Ya había perdido todo lo importante, y esta vez no había habido sangre. Una risa amarga escapó de sus labios y sintió que su viejo deseo por el bien asomaba la cabeza por una sola copa de vino de arroz. Por supuesto, sus otros problemas se resolverían por sí solos tan pronto como se volvieran intrascendentes. Tal vez se permitiría un poco de sake, pero no ahora. Es posible que haya perdido la confianza de los Uzumaki, pero Konoha seguía siendo su hogar y se aseguraría de que permaneciera en pie para ellos.
Ella les debía mucho más que eso, después de todo, y esta es una deuda que Tsunade no intentaría evitar. Ajustándose la blusa por si acaso, solo echó un vistazo a sus enemigos caídos para asegurarse de que no se había perdido a nadie digno de combate. Satisfecha de que no iban a ser una amenaza, cogió a 2 de ellos por los cuellos rotos. Con un poderoso grito que hizo que Jiraiya cubriera reflexivamente su entrepierna y se preparara para una paliza desde el otro lado de Konohagakure no Sato, lanzó a uno de ellos por el aire. No sabía dónde aterrizarían y no le importaba mucho, pero con un poco de suerte golpearía a algunos de los Sandrats. El otro cuerpo que trajo ante ella como un escudo lo cargó contra el cuerpo que caía. Alguien había hecho un desastre en el jardín del abuelo y le tocó a ella arreglarlo. Es hora de hacer algo de jardinería. Ella no debería estar aquí, lo sabía muy bien, pero no podía evitarlo. Su hijo estaba en algún lugar de este caos y ella no podía quedarse de brazos cruzados en una torre de lluvia esperando escuchar que había salido ileso. No importaba en lo más mínimo que estuviera rodeado por casi la totalidad de sus fuerzas, todos y cada uno de los miembros de los cuales darían gustosamente sus vidas por él para ofrecerle incluso las más mínimas comodidades. Por mucho que le gustaría depositar su fe en los lobos para proteger a su amo, prefería confiar el cuidado de Naruto a sus propias manos. Uchiha Mikoto ya había perdido 2 hijos, no perdería otro. Afortunadamente, ella era muy astuta. Haciendo uso de las habilidades que le mostró el maestro de Setsu, un Uchiha, el mismísimo Madara, no fue nada para ella deslizarse dentro de los muros de la aldea, incluso cuando Suna Shinobi se estrelló contra ella. Sin embargo, un ceño frunció el ceño en sus labios ante la vista. Había llegado mucho más tarde de lo que había previsto. Seguramente no por la oportunidad de pasar un rato acurrucado con su hijo favorito antes de que todo se fuera a la mierda, gracias. Bueno, tal vez un poco. Nunca tuvo suficiente tiempo con su amado Naruto-kun. Con un poco de suerte, quizás pueda quedarse con él un rato después de que todo esto termine. Seguramente no envidiaría a una mujer preocupada por la oportunidad de asegurarse de que su hijo estuviera seguro y cuidado, ¿verdad? Sin embargo, primero tendría que encontrarlo, y eso estaba resultando bastante difícil. Si bien eso significaba que a los enemigos les resultaría más difícil lastimarlo, no hizo mucho para calmarla. Cuanto antes lo encontrara, mejor. Un grito distante y una gran bola de fuego llamaron su atención, pero habrían sido descartados si una cabeza de cabello negro azabache no hubiera llamado su atención. Esa forma, solo ha habido un niño lo suficientemente desafortunado como para tener el cabello en forma de cuervo posado. Inmediatamente, la esperanza que nunca se hubiera atrevido a dejar que se apoderara de ella surgió en cada vena y bombeó furiosamente a través de un corazón emocionado. No puede ser posible. Él había muerto en la masacre, estaba segura, y esta distracción solo la alejaría del único hijo que le quedaba. Nunca podría perdonarse a sí misma si él resultaba herido porque se había detenido para perseguir a un fantasma que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Aún así, estaba esa persistente y persistente mezcla de esperanza y duda que carcomía su determinación de simplemente seguir adelante. Si realmente era quien ella pensaba que era, podría vivir consigo misma por dejar pasar esta oportunidad. Solo tomaría un momento confirmar su identidad y seguir su camino y, si tenía razón, habría recuperado al único hijo que posiblemente podría aceptar. Sus 2 hijos también ganarían un hermano que cuidaría de ellos. Fue ese último pensamiento el que selló el trato. La oportunidad de recuperar a su hijo y asegurarse de que ambos estuvieran a salvo era demasiado para que ella pudiera resistirse. Al acercarse, su corazón se aceleró cuando vio a su hijo después de años de creer que estaba muerto. Uchiha Sasuke estaba muy vivo. Aún así, tan rápido como su corazón saltó alegremente hacia el cielo, se estrelló contra la tierra. Estaba rodeado de combatientes enemigos, una mezcla de Chunin y Junin, pero eso no era lo que amenazaba con romperle el corazón de nuevo. No, era el hecho de que estaba ganando. Esa era en realidad una mala palabra para eso. Él no estaba ganando. Estaba diezmando a sus enemigos, a pesar de su número y de lo que debería haber sido una habilidad superior. Y el pequeño hijo de puta lo estaba disfrutando. Eso es todo lo que tienes. La expresión de su rostro de alguna manera se las arregló para mezclar una mueca burlona con una sonrisa desgarradora de una manera que ella nunca había considerado posible. Patético. Con un empuje y giro de un kunai, atravesó el hombro de una desafortunada kunoichi, uno al que no perdió el tiempo girando y sujetándolo al suelo con el pie. Con el brazo aún en sus manos, dio un tirón violento y le arrancó el brazo por completo. «Es una basura». Él declaró. «Ahórrenos el problema y entiérrense».
La Kunoichi, paralizada, en una horrible agonía y conmocionada por la pérdida, solo había logrado sentarse con un grito terrible antes de ser golpeada contra el suelo con su propio brazo amputado. Tu Kunoichi ni siquiera puede usarse para restaurar mi clan, ¿de qué sirve ninguno de ustedes sino como mantillo para nuestros bosques? Hizo una pausa en eso, mirando a la Kunoichi manca en consideración. Su comentario no fue gritado esta vez, un pensamiento expresado en voz alta solo para él, pero ella y el otro Suna Shinobi aún lo escucharon claramente. Sin embargo, supongo que podría ser bueno para la práctica. Todavía encontraremos uso para ti. Eso fue más que suficiente para que Mikoto se alejara, sin preocuparse por el resultado de este conflicto. Esa arrogancia, ella la conocía muy bien. La creencia de que no solo superaban a todos los demás en habilidad, sino que les permitía hacer lo que quisieran sin consecuencias, era algo que había visto en su difunto esposo Fugaku demasiadas veces. Había esperado, quizás tontamente, que no mancillaría a sus hijos. Itachi la había seguido más y logró evitarlo, pero parecía que Sasuke no había sido lo suficientemente fuerte para resistir. Parecería que su amado Sasuke había muerto esa noche, porque ella nunca reclamaría a esa cosa como su hijo. Naruto era su hijo, el único, y si se enteraba de que estaba herido porque se había detenido para presenciar esa sombra de Sasuke, regresaría y personalmente aplastaría el último recipiente de Uchiha. Todos los demás ya estaban muertos, Itachi no podía reclamar el nombre de Uchiha más que el Raikage después de su traición, y Mikoto no había pensado en sí misma como una Uchiha desde esa noche. Naruto, su hijo, había sido una vez un Uzumaki y su madre había sido una vez su amiga. A ella no le hubiera importado tomar ese nombre si Naruto no lo hubiera descartado, pero parecía que tendrían que encontrar un nuevo nombre para ellos. Tal vez incluso podrían formar un nuevo clan juntos. Mikoto y Naruto, fundadores de un clan. Le gustaba la idea de eso. Si bien nunca, lo admitiría en voz alta, estaba metido en una mierda profunda y lo sabía muy bien. Supuso que unirse a uno de los grupos de Chunin que estaba persiguiendo a los invasores de Suna le brindaría la oportunidad de medir su habilidad, ganar más experiencia e impresionar a quienes pronto serían sus compañeros. Asumiendo que obtuvo la promoción, eso es. Y quién sabía, tal vez si lo hacía lo suficientemente bien como para escuchar, aumentaría las posibilidades de que se convirtiera en Chunin. Así que se fue con ellos, eliminó a cualquier Suna Shinobi con el que se cruzaron, y por primera vez desde que se graduó de la academia, Sasuke realmente se sintió como si fuera parte de un equipo. No les importaba que fuera un Uchiha o que solo fuera un Genin, lo único que importaba era el trabajo que hacía y los resultados que traía. Fue refrescante. Y entonces todo tuvo que salir mal. Un respiro rápido en lo alto de uno de los edificios más altos les dio la oportunidad de explorar sus próximos objetivos, pero habían tenido mala suerte al elegir su punto de vista. Black Iron Shinobi Surplus, tan pronto como aterrizaron, había sido tan desconsiderado como para explotar en una gran llamarada. No es que hubiera sido culpa de los pobres edificios. Suna Shinobi había decidido que lo mejor para ellos era reducir el stock de armas disponible para reducir la eficiencia de Konoha. Si no hubieran estado todos preparados para la invasión y, por lo tanto, completamente abastecidos, bueno, los suministros necesarios se hubieran movido para que aquellos que no estaban informados de la invasión inminente pudieran prepararse rápidamente, podría haber significado algo. Tal como estaban las cosas, todo lo que realmente hicieron fue sacar del negocio a algunos pobres e incrementar las ventas futuras para el resto de las tiendas. Un pensamiento divertido cruzó brevemente por su mente, donde solo una sola tienda de armas sobrevivió y logró aprovechar la oportunidad para acaparar el mercado de armas aquí en Konoha, pero rápidamente lo descartó. En Konoha puedes comprar equipo básico de Shinobi en la tienda de comestibles. Las tiendas especializadas simplemente le permitían ver todas las opciones disponibles, pero siempre podía obtener lo que necesitaba al salir del pueblo. Dos tiendas se destacaron en su mente, una tienda de caligrafía que se jactaba de espadas de todos los países elementales y una tienda de curry cuya comida era tan picante, que era casi tan peligrosa como las etiquetas explosivas que vendían a granel. Esa maldita tienda de curry casi le había dado un maldito ataque al corazón cuando su comida para llevar tenía muestras gratis de sus etiquetas acurrucadas entre su recibo y las servilletas. La única razón por la que no se había enfadado demasiado era que habían demostrado ser unas etiquetas condenadamente buenas. Todavía lo visitaba de vez en cuando para reabastecerse, por lo que no confiaba completamente en las etiquetas de Naruto, lo que, aunque mejor, lo hacía sentir como si estuviera confiando en otra persona para asegurarse de que estaba preparado para sus misiones y no le sentaba bien.
Y el único inconveniente real fue que cuando dijo a granel se refería a granel. Estaba bastante seguro de que la cantidad más pequeña que vendieron fue un paquete de 100 etiquetas. Tampoco fue barato. Aún así, solo significaba que los intentos de Suna de cortar sus suministros fueron un esfuerzo bastante inútil. Tuvo que preguntarse si otras aldeas no vendían suministros de shinobi en tiendas regulares, pero descartó la idea de inmediato. Por supuesto que sí, ¿qué tipo de aldea shinobi no se aseguraría de que sus shinobi pudieran obtener lo que necesitaban sin importar a dónde fueran? 4Kage sintió una repentina necesidad de estornudar. Independientemente de la futilidad de quitarle los suministros a Konoha, no borró el hecho de que Sasuke y su equipo temporal acababan de aterrizar en el edificio cuando explotó. Aterrizaron en el suelo poco después y para la mayoría de ellos no fue a la ligera. Desafortunadamente, la suerte normal de Sasuke tuvo que preguntarse si Naruto de alguna manera logró robárselo todo, entró en acción. De espaldas a una pila de rublos en llamas, dioses, esperaba que no hubiera ninguna nota explosiva dentro de la tienda. Lo último que necesitaba era un stock de etiquetas encendidas. Realmente solo tenía una dirección en la que podía ir. Dio la casualidad de que el único camino de salida fue bloqueado por Suna Shinobi. A juzgar por los chalecos antibalas, tampoco eran exactamente soldados. Perfecto. Parece que la pequeña hoja se ha quedado sola. Se burló de uno de ellos. Un Chunin, si tuviera que adivinar. No estaba muy contento con eso, pero tampoco estaban equivocados. Esto iba a apestar y no tenía mucha fe en sus posibilidades de salir con vida de esto si no conseguía un respaldo, incluso él no estaba tan lleno de sí mismo como para creer lo contrario, pero no había forma de hacerlo. Diablos, él solo iba a acostarse y morir. Era un Uchiha, maldita sea, un ventilador que alimentaba las llamas. Incluso si lo derribaban, se encargaría de que las llamas los consumieran. Puede que no sea la restauración que había planeado, sino un resplandor de gloria. Lo haría. Más bien una cosa de Uzumaki, sinceramente, pero su clan se dedicaba a copiar las mejores partes de las que encontraban. No le importaba robar eso también si este iba a ser el final de los Uchiha. Che, qué buen legado nos queda. Pensó cínicamente mientras adoptaba una postura combativa, los labios hacia abajo en una mueca seria. Pero supongo que todos los incendios tienen que apagarse eventualmente. Los pensamientos se trasladaron brevemente al equipo que bien podría dejar atrás en cualquier momento. Por otra parte, todo lo que se necesita es una chispa. Quizá alguno de los otros recuerde lo suficiente como para preservar nuestras últimas brasas. Tal vez el Uchiha no estaría completamente perdido hoy. ¿O? Están todos tan asustados que tuvieron que separar al único genin del grupo solo para decidirse a atacar. No me di cuenta de que nos habíamos aliado con una excusa tan patética para un pueblo. Si algo de su arrogancia, prefería pensar en ello como confianza en cualquier situación, se había contagiado a sus compañeros de equipo, bueno, lo consideraría un legado suficiente en este punto. Cállate la boca, escoria de hojas, Suna va a borrar este maldito pueblo del mapa. En realidad, no pudo evitar burlarse, levantando una ceja expectante. Pruébalo. Con los sellos manuales, ni siquiera tuvo que pensar más en una gran bola de fuego que salió de sus labios y cargó contra sus oponentes. No tuvo la suerte de conseguir ninguno de ellos, para su gran decepción. Lástima, realmente esperaba hacer que sus números fueran un poco más manejables. Sharingan o no, hacer un seguimiento de más de 3 oponentes shinobi, en cualquier caso, era extremadamente difícil. Había 8 aquí, cada uno de los cuales era, al menos, su igual. E incluso si no todos lo eran, algunos lo eran, y eso era más de lo que podía soportar. Su Sharingan probablemente demostraría ser más un obstáculo que una bendición. Probablemente debería haber practicado más con él. No era que no le gustara usar el Sharingan, pero quería asegurarse de que todo lo demás estaba bien antes de que comenzara a usarlo demasiado y se arriesgara a volverse dependiente de él. Evidentemente, esa línea de pensamiento había regresado para morderlo en el trasero. Bien redondeado. Debería haberse especializado como todos los Chunin parecían hacerlo. Con suficiente habilidad en un tema, podría usarse para superar cualquier otro tema. No pensó que habría alcanzado tal nivel en el tiempo que tenía si hubiera elegido ese camino, pero tal vez habría sido la ventaja que necesitaba aquí. Hacer un seguimiento de todos ellos iba a ser una absoluta perra. Se demostró que tenía razón un momento después, pero considerando la situación, sintió que lo estaba haciendo bastante bien.
No es que los puntos de estilo hicieran algo para mantenerlo con vida. Se las arregló para durar 5 minutos, una eternidad en el campo de batalla, cuando la miríada de heridas menores comenzó a alcanzarlo. Tenía razón en que algunos de ellos poseían la misma habilidad que él, pero los números les permitían cubrirse entre sí y mantenerlo casi exclusivamente a la defensiva. Aún mejor, los pequeños de mierda, sin importar el hecho de que todos y cada uno de ellos eran mayores y más altos, tenían el descaro de burlarse de él, actuando como si fuera una especie de juego. Se consoló con el hecho de que, jugando o no, estaba haciendo parecer que su burla anterior había sido correcta. 8 shinobi para enfrentarse a un genin separados por su equipo, y parecía que algunos de los Suna shinobi más experimentados comenzaban a darse cuenta de eso. No estaban contentos. Ahí va la esperanza de que jueguen demasiado y su maldito equipo aparezca para ayudar. Intentó, casi con éxito, ignorar la probabilidad de que estuvieran muertos por la explosión o por los combatientes enemigos que los atraparon antes de que pudieran recuperarse. Suficiente. Uno de ellos finalmente gritó. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Mátalo y termina con esto, tenemos un trabajo que hacer. Sí, sí. Uno de los más jóvenes lo despidió. No te preocupes por eso, nos estábamos aburriendo de todos modos. Espero que estés listo para pudrirte, escoria de Konoha. Una oleada de ira indignada por haber sido despedido con tanta indiferencia y un absoluto desprecio hacia sí mismo por estar tan patéticamente indefenso en la situación lo inundó. Y algo respondió. La única advertencia que recibió fue una punzada de dolor en el hombro antes de que el mundo a su alrededor pareciera ahogarse. El odio y la ira y la ira y la ira y los celos y el miedo y la confusión y el dolor. Y luego estaba el poder. Poder puro y crudo que gritó a través de él y se estrelló como un océano. El peso era demasiado, no podía respirar. Pero él estaba respirando, ¿no? ¿Y esa voz, no era la suya? ¿Por qué estaba tan lejos? ¿Por qué era tan difícil moverse, tan difícil pensar? Por mucho que estuviera confundido por la situación, había algo familiar en ella, demasiado familiar. Un familiar que tenía las tripas desgarradas y retorciéndose en un esfuerzo por advertirle en vano. No podía ubicar esta extraña sensación que lo había invadido. Pero no importaba, porque era un Uchiha. Su nombre era poder y él era su portador. Él avivaría las llamas, él sería las llamas. Ya fluía por sus venas, poder fundido que bombeaba poder a través de su cuerpo con cada latido de su corazón que siempre latía. Era más que un shinobi, era más que un hombre. Él era poder, él era inmortal, él era Dios. Y con la brusquedad de ser arrojado a un mar helado, reconoció este poder. Casi como para confirmar su comprensión horrorizada, su hombro latía dolorosamente, la piel chisporroteaba lejos del poder liberado por esa marca contaminada. Tenno Junio de Orochimaru. Estaba diciendo algo, sabía que lo decía, y era vagamente consciente de que su cuerpo se movía, pero su control era tan mínimo que resultaba ridículo. Esta no era la primera vez que sacaba de su poder, pero nunca lo había afectado con tanta fuerza. Sin embargo, mirando hacia atrás, pudo ver con repentina claridad cómo se había vuelto más fuerte con cada activación. ¿Y era el destino que le esperaba si aceptaba la oferta de poder de Orochimaru? ¿Estar atrapado eternamente como un títere que baila al son de los dedos del maestro? Este no fue un final aceptable para los Uchiha. De hecho, preferiría ser cortado, aquí y ahora, por estos tontos que perderse tan completamente con la serpiente Sannin. Con su deseo de sobrevivir apagado y su ira extinguida, la foca maldita pareció chisporrotear, tratando desesperadamente de permanecer activa, pero al final no pudo sostenerse sin que los propios deseos del anfitrión la alimentaran con el chakra necesario. La conexión se cortó, el asqueroso miasma púrpura que provenía del sello se desvaneció. Casi deseaba que no lo hubiera hecho. Rodeándolo había cuerpos, pero no era como deberían ser. No hubo cortes, solo lágrimas. Quemaduras en lugar de hematomas. Carne carbonizada en lugar de huesos rotos. Esto no había sido una pelea, había sido una matanza. Pero no estaban muertos, no todos. Eso solo parecía empeorarlo. ¿Qué había hecho? No. ¿Qué había permitido que se hiciera? Fue su debilidad lo que le dio a Tenno Juin la oportunidad que necesitaba para arrebatarle el control. Debería haberse dado cuenta antes, debería haberlo resistido mejor. Al final, la culpa de esto recayó directamente sobre sus hombros, al igual que la carga de arreglarlo. De los 3 supervivientes, 2 eran hombres, uno Chunin y otro Chunin, y había una mujer Chunin a la que le faltaba un brazo y, al parecer, había sido golpeada hasta la muerte con él. La mayor parte de la ropa estaba arrancada para mostrar la carne ennegrecida debajo.
Podía distinguir huellas de manos dentro de la piel carbonizada. Sus manos. Su desayuno lo abandonó rápidamente y también lo hizo su aliento. Pasaron los minutos mientras trataba de calmarse lo suficiente como para funcionar y, finalmente, lo logró. Apartándose de la horrible vista, se dirigió a los dos hombres, ambos profundamente golpeados pero parecían estar mucho más limpios que lo que había visto en su compañero. Habían sido derrotados, ella había sido divertida. Y lo había hecho mientras yacían indefensos a solo unos metros de distancia. No se dio cuenta de que podía odiarse a sí mismo tanto como lo hizo en este momento. Con manos temblorosas le dio la vuelta a Chunin. Sosteniéndolo con un brazo, esperó a que el hombre terminara de toser, la sangre goteaba de sus labios para insinuar el daño interno que había sufrido. El sonano más cómodo, hizo lo que tenía que hacer. Se encontró con los ojos del hombre, fijándose en ellos con todo lo que tenía. Había confusión allí, dolor y miedo, todo comprensible. Llenó su corazón de misericordia, endureciéndolo con toda la determinación que pudo reunir. El kunai no tuvo problemas para deslizarse a través de la carne, cortando limpiamente la garganta del hombre. Murió en los brazos del último Uchiha momentos después. Su mirada nunca se rompió hasta que solo hubo una respiración. Incluso entonces, sostuvo la mirada unos momentos más antes de volver a colocar el cadáver fresco en la tierra con tanta delicadeza como pudo. Este peso era mucho peor que la sensación de poder aplastante que lo había invadido antes. No, este era un mundo sobre su espalda y su corazón parecía ralentizarse con la presión añadida. Su tarea aún no había terminado. El Junin había logrado ponerse de costado, donde yacía sostenido por escombros, y sus ojos siguieron a Genin mientras se acercaba. Y ahora se siente culpable. El hombre tosió su propia sangre, una sonrisa sombría se extendió por los labios carmesí. ¿Es este tu primer roce con la muerte, hijo? Antes de que Sasuke pudiera formar una respuesta, continuó. Mira a tu alrededor, recuérdalo bien. No estoy seguro de lo que sucedió, pero volverá a suceder. No. Sasuke negó con la cabeza. Nunca más, no puedo volver a perder el control. Entonces ni siquiera estábamos peleando contigo, entonces, ¿verdad? Soltó una risa oscura que era a partes iguales alegría y gorgoteo de sangre. Nunca esperé ver a un shinobi de Konoha perderse en algún tipo de blodraje, o como se llame por estos lugares. Siempre pensé que era más común con Iwa y Kumo, algunos de los demonios de Kiri también. La siguiente risa fue más intensa, pero terminó en un ataque de tos seca cuando más sangre intentó apagar la vida del hombre. Pero no solo veo a una de tus kunoichi perder la cabeza y lanzarse a la batalla en un baile más rojo y elegante que la puesta de sol del desierto, sino que lucho contra el último Uchiha que sufre un ataque de locura el tiempo suficiente para destrozarnos. Todo aparte. Sasuke permaneció en silencio. Era obvio que el hombre en realidad no deseaba una respuesta de él y si el Junin quería usar lo último de su fuerza para hablar, entonces Sasuke cumpliría con esta última solicitud de escuchar. Pero dioses y arenas, ¿qué camino por recorrer? Comenzó a reírse de nuevo solo para detenerse abruptamente. Pero eso es solo si terminas esto. Morir hasta el último Uchiha después de que mate a tu equipo es una cosa, ahogarte con tu propia sangre es otra muy distinta. Vi lo que hiciste por Taro sobre ellos, y tienes mi agradecimiento por ello. Eso. Era un buen chico, mejor que no tenga que sufrir más de lo que debe. Su mirada se dirigió a la kunoichi que Sasuke sabía que aún respiraba, aunque apenas. Y supongo que eso significa que debo dejar de retrasar la línea. Vamos entonces, acaba conmigo. Fue un buen día para morir. Con un asentimiento solemne, Sasuke accedió a su pedido, su kunai cortando una segunda sonrisa en el cuello del hombre. Al igual que Chunin, mantuvo sus ojos fijos en los de Suna Shinobi. No había esperado la aceptación, la comprensión y, desde luego, tampoco la aprobación. Era de un hombre dispuesto a morir, que había aceptado su destino antes de colocarse la diadema esa mañana. Y si era completamente honesto consigo mismo, el hombre parecía casi orgulloso. No de sus propios logros, sino de lo que presenció de su oponente después de que terminó la pelea. La última vez que alguien había mostrado un verdadero orgullo por él había sido su madre antes de que Itachi masacrara al clan. Era un contraste extraño, saber que alguien estaba orgulloso de ti incluso cuando la culpa de tus acciones te estaba carcomiendo. Pero no podía dejar que ese orgullo fuera en vano, el Tsunade, enemigo que pudo haber sido, le había encomendado una última tarea. Él no los decepcionaría. Tomó el cuerpo del Junin, quemándolo en su memoria, y procedió a usarlo para alimentar su determinación.
Este sería el más difícil de los tres, pero no era menos de lo que se merecía por perderse en el Tenno Juin. Con pasos vacilantes, se acercó a la única Suna Shinobi que quedaba, haciendo una mueca ante sus gemidos de dolor, y se arrodilló junto a ella. Con la delicadeza de una madre que cuida a su hijo enfermizo, la giró con cuidado de espaldas, notando la carne ennegrecida que cubría su torso y el grito ahogado que soltó cuando su espalda quemada se presionó contra el suelo implacable. Rápidamente le quitaron la camisa y la colocaron debajo de ella para aliviar algo de su incomodidad. Mientras los ojos de ella parpadeaban y se abrieron adormilados, él tuvo cuidado de mantener su rostro fuera de su vista. Ya le había hecho suficiente. ¿Estoy a salvo? No fue tanto un susurro como un silbido de dolor, seco y agrietado y, sin embargo, cubierto de sangre fresca. Era como escuchar una quemadura en proceso de curación llorar sangre mientras la piel se arrancaba en pedazos arruinados. Solo el pensamiento le dio náuseas. ¿Cuántas veces había creído que sus técnicas de fuego eran aceptables en largueros o incluso contra enemigos? No pensó que volvería a mirar el fuego de la misma manera nunca más. Un aficionado que despreciara la llama, sus ancestros estarían revolcándose en sus tumbas. Bueno, si fueran igual. Sin embargo, estaba seguro de que lo despreciaban, sus cenizas volaron para siempre por todo el cielo de la tierra, y estaba seguro de que estarían disgustados. Si sería su deseo de dejar la llama detrás de él o porque había perdido el control de sí mismo, en realidad no podía decirlo. ¿Estás seguro? Su voz era suave y tranquila, pero ella escuchó el arrepentimiento en ella. No voy a lograrlo, ¿verdad? El hecho de que ella casi parecía darle la bienvenida al hecho casi rompió el corazón que él había tratado de descartar durante tantos años. No es probable, no. Si pudiera, en este mismo momento, cambiar su vida por la de ella, lo haría sin dudarlo. Bien. Era simple pero lleno de convicción que podía escuchar a pesar de su dificultad para hablar. Estoy cansado. Entiendo. Y él hizo. Ella no podría continuar con su vida después de lo que él había hecho. Su cuerpo, en el mejor de los casos, siempre estaría lisiado y estaba seguro de que estaría en sus pesadillas hasta el día en que muriera, ya sea de forma natural o por su propia mano. Realmente fue una misericordia. Sin embargo, no lo hizo más fácil para él. Cierra los ojos, ordenó amablemente. Y te llevaré lejos del dolor. Ella sonrió, una pequeña cosa que él no habría notado si no hubiera visto la forma en que la sangre brillaba bajo el sol de Konoha, y era algo verdaderamente hermoso. Se odiaba a sí mismo aún más. Gracias. Sus ojos, de un marrón cálido que nunca debería haber conocido el dolor que él le infligía, se cerraron y él se acercó. Preparando su kunai, se inclinó para besar su frente, consciente de cómo ella se tensó por solo un segundo antes de relajarse con un profundo suspiro. En este punto, había poco más que pudiera hacer para consolarla. Su mano temblaba, frío acero ansioso por sacar sangre, pero había una parte de él que se burlaba de él, llamándolo cobarde. No porque dudara, sino porque planeaba seguir adelante. Para soportar realmente el peso de sus acciones, tenía que hacer las cosas bien. Esto era solo eliminar un problema como un pintor que desecha su trabajo después de un error. ¿Dónde estaba el castigo en un poco de culpa por el resto de su vida cuando esa vida debería ser gastada asegurándose de que ella aprovechara al máximo la suya? Pero, ¿podría siquiera asegurarse de que ella recibiera eso? ¿Y ella siquiera lo quería? Al final, él cedió, eligiendo el camino fácil que ella le proporcionó con su voluntad de escapar del dolor que él había causado. Su kunai extrajo la sangre que anhelaba. Era patético, un cobarde, y esa comprensión no trajo consigo la ira que había sentido antes, sino un profundo odio del que la foca nunca podría alimentarse. Comparado con el total disgusto en el que se contenía, lo que sentía por su hermano era prácticamente amor. Cuando la maldición de odio de Lucia se convirtió en sí misma, miró el cadáver que tenía delante, una vez más quemándolo en su mente para asegurarse de que sería perseguido por el resto de su vida. Pero incluso con su Sharingan activo, observando cada detalle menor, no fue suficiente, ni mucho menos. Su carne, ennegrecida por su mano, proporcionó otro método para asegurarse de que nunca olvidaría lo bajo que había caído. Era una técnica básica, en realidad, uno de los primeros pasos hacia el Ichidori, y todavía estaba sorprendido de que Kakashi le hubiera enseñado ese jutsu, pero la idea podía aplicarse a cualquiera de los elementos. Fire Chakra, su antiguo compañero, saltó ansiosamente a su mano expectante, impaciente por su comida inminente.
No era perfecto, ni mucho menos, y el fuego comenzaría a devorar la fina capa de chakra sobre su mano en solo unos momentos, pero eso era todo lo que necesitaba. No se permitió el lujo de gritar mientras presionaba con firmeza su mano ardiente en la carne sobre su corazón, manteniéndola allí por pura fuerza de voluntad. Lentamente pareció, muy lentamente, la piel se ennegreció y se rizó hasta que estuvo seguro de que sus dedos endurecieron el músculo debajo. Solo entonces retiró la mano, despegándola de la carne derretida. Miró brevemente los mechones de piel quemada que se le habían pegado a la mano antes de corregirse. Eso no era piel, la piel se había ido. Bien, se merecía eso y más, pero esto serviría por ahora. Black parpadeó alrededor de su visión cuando se dio cuenta de repente de que un cansancio que le adormecía los huesos se apoderó de él. Casi con reverencia, le quitó la diadema a la kunoichi antes de envolverla alrededor del kunai que había usado para acabar con los 3 Suna Shinobi y guardarlo en su bolsa. Como la cicatriz que sin duda llevaría sobre su corazón, servirían como recordatorios físicos de este día. Terminada su tarea, ya no tenía necesidad de permanecer consciente. El lado shinobi de él susurró que aún no estaba lo suficientemente seguro para dormir. El cobarde que era casi deseaba que un shinobi hostil acabara con él mientras dormía. De cualquier manera, lo último de su fuerza lo abandonó y lo dejaron caer al suelo. Solo fue vagamente consciente de 2 pares de brazos que lo atraparon antes de hacer contacto con él. Lo último que escuchó fue un grito, quizás amistoso, llamando a su superior. Capitán. Se preguntó si se despertaría para saber cómo fue la invasión. Se preguntó si realmente quería hacerlo. Capitán. Sí, respondió bruscamente. Los veo. No solo los vio el daño que había logrado causar. Impresionante, sí, pero también preocupante. Llevaba ya un tiempo y se había acostumbrado a leer peleas basadas en el campo de batalla que quedaba en la estela de los combatientes. No le gustó lo que vio. Empezó allí, parece que saltó o se cayó. Los escombros desplazados podrían deberse a que él se movió durante el combate, pero parece más probable que se haya levantado él mismo. Cayó, entonces. El equipo Teta, uno de los grupos notificados previamente sobre la invasión, había afirmado que el Uchiha estaba originalmente con ellos pero se separó. Se había enviado un equipo de inmediato para asegurarse de que el Uchiha de Konoha saliera. O, al menos, suficiente material genético para traer de vuelta al clan. Parece que el Uchiha saldría bien. La forma en que se movían a su alrededor, no parece que lo estuvieran tomando en serio bien, eso es probablemente lo que lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para que llegaran. No es que lo hubieran salvado, se las había arreglado solo. No parece un jutsu, pero algo empujó la tierra en esta área. Círculo perfecto, se origina donde habría estado Sasuke. Chakra puro, tal vez. Podría haber aprendido a abrir a la fuerza una de las primeras puertas. Él cambia las tornas aquí, están entrando en pánico. Algo que no esperaban. La sorpresa les costó. El resto de la pelea, que él podía leer, al menos, implicaba que el último Uchiha había dominado absolutamente a sus oponentes antes de desplomarse en el suelo. Visité 3 cuerpos, cada uno asesinado limpiamente. Recientemente, también. Más reciente que sus otras lesiones. No lucharon. Demasiado herido para defenderse, tal vez. Sin embargo, el Junin sonreía y miraba dónde habría estado Genin. Un intento de interrogatorio. No, últimas palabras. Lo que fuera que había dicho debió haber golpeado bastante fuerte al chico, parecía más agotado emocionalmente que físicamente. No, esperar. Había visto esa mirada antes. Ojos hábiles recorrieron el área, revisando todo lo que había visto. Ah, ya veo, bajó la cabeza. Konoha no era conocido por sus shinobi perdiéndose, pero sucedió en ocasiones y aún tenían que desarrollar su propio mecanismo de afrontamiento excéntrico. Novato Chunin, en su mayoría, a veces inexperto Jin, y eso no anuló todo el propósito del rango de Hounin. La política de mierda. Eran los que típicamente sufrían ataques de sed de sangre o locura en situaciones estresantes. Por lo general, había otros factores como malas píldoras de chakra o algún tipo de técnica para otorgarles un impulso de poder temporal. Lo que sea que usó el Uchiha definitivamente había funcionado. ¿Pero a qué precio? Explicaba las 3 muertes limpias y la forma en que tomó la diadema de Kunoichi, no un trofeo, algo para recordarse a sí mismo ese día, y también explicaba por qué parecía que se había quemado una buena parte de su pecho. La culpa lo carcomería durante meses, sin duda, muy fácilmente años. Nunca fue una vista agradable cuando uno de sus camaradas estalló y fue aún peor cuando lograron recuperarse.
se ocuparía de que los médicos sabían que necesitaría un asesoramiento serio, y que se debía permitir que la quemadura cicatrizara. Es posible que Sasuke no pueda decirles que no lo curen hasta que se recupere, lo que podría ser demasiado tarde para detenerlo, pero entendió lo que Genin querría en esta situación. Alcanzó su radio para actualizar el control. Paquete seguro, regresando al punto de reunión Merky con la preciosa carga. Después de todo, todavía recordaba la única vez que perdió el control. Pasando ociosamente su lengua sobre su senbón, Genma señaló a su equipo. Se hicieron aquí. Konoha había sido pintada de rojo. Si no de la sangre de sus agresores, que de la luz abrasadora del sol poniente. Grandes nubes de humo ya se elevaban sobre la aldea a pesar de que el daño estructural era mínimo y los cadáveres de sus enemigos derrotados se amontonaban a lo largo de la pared exterior. Aquellos shinobi de Konoha que habían muerto al servicio de su pueblo encontrarían lugares de honor encima de los furiosos fuegos funerarios, mientras que aquellos que habían sido lo suficientemente tontos como para pensar que su poder igualaba la fuerza del gran árbol tendrían un vergonzoso entierro desnudo debajo del suelo para alimentarse. Los bosques circundantes. Porque la voluntad del fuego fue un calor reconfortante para sus camaradas, pero no dudó en quemar a sus enemigos. No sería sorprendente saber que Iwagakure no Sato, habiendo estado mucho tiempo en contra de Konohagakure no Sato, tenía creencias opuestas. Era una relación extraña que tenían, después del conflicto, que ambos trataran a sus muertos como lo haría su oponente. Todos los Konoha Shinobi fueron quemados y todos los Iwa Shinobi enterrados. Enemigos, entonces, quizás no era la palabra adecuada para la relación que tenían. Para respetar con la intención de faltar al respeto, probablemente era mejor llamarlos rivales acérrimos que enemigos mortales. Pero Iwa no había sido su oponente. Suna Shinobi siempre extraía los órganos de sus camaradas antes de drenar la sangre y colocar los cuerpos para descansar en grandes cavernas subterráneas. Sus enemigos quedaron en manos de los buitres. En esto, el entierro de Konoha estaba en algún lugar entre ambos. Los cuerpos quedaron bajo tierra, pero no se hizo ningún intento por preservarlos. No se pudrirían tan rápido como los buitres y las arenas los consumirían, pero eso era solo un insulto mayor. No es que hubiera muchos que se sintieran así. La mayoría de las fuerzas de Suna se habían comprometido con la invasión y así fue como la mayoría de los shinobi de Suna se perdieron. El bosque se daría un buen festín. El puñado de Suna shinobi que sobrevivió a todos los Ditan bajo la custodia de Konoha, ya sea capturado o aceptado su rendición. Muchos de los que intentaron rendirse no habían sido tan afortunados. De los capturados, aquellos considerados demasiado peligrosos o que resultaron ser más problemáticos de lo que valían fueron rápidamente eliminados. No hicieron ningún esfuerzo por ocultar este hecho a los otros Suna Shinobi capturados. Lo que quedó de Tsunagakure fueron aquellos que se dieron cuenta de lo superados que estaban y aceptaron el hecho de que sus destinos dependían únicamente de los caprichos de su antiguo aliado traicionado. Bueno, ellos y Baki. Baki era uno de esos Suna Shinobi que, con todos los derechos, debería haber sido considerado demasiado peligroso para mantener con vida. Tampoco era del tipo cooperativo. Sin embargo, lo que sí tenía a su favor era el hecho de que, oficialmente, era el sensei del equipo Sabaku. Es por eso que se encontró sentado en una sala de interrogatorios. Conté. Curiosamente, no era una sala de interrogatorios de Konoha como cabría esperar. Más bien, había sido escoltado aquí por un par de shinobi con máscaras de lobo, uno de los cuales había regresado más tarde con refrescos. Todavía tenía que tocar algo, por supuesto, pero estaba llegando al punto en que no estaba seguro de que era más peligroso: arriesgarse o insultar a sus anfitriones. El crujido de la puerta lo alertó de una nueva presencia y pronto se encontró frente a una mujer joven que se deslizó en el asiento frente a él con movimientos que tenían que pertenecer a una kunoichi. Llevaba una máscara similar a las demás, la única diferencia era la luna creciente en su frente. A pesar de eso, sin embargo, prácticamente podía sentir su sonrisa. Sabía que ella no podía haber sido una kunoichi ni siquiera por una década, era prácticamente una niña comparada con él, pero había algo en esa sonrisa invisible que lo ponía nervioso. Buenas noches, Baki-san. Mi nombre es Mai y tenemos algunas preguntas para ti sobre tu traición a Tsunagakure y tu ataque a Konohagakure. Su voz era agradable, casi alegre, y Baki sintió un hormigueo de peligro en la espalda. Había algo mal con esta chica. Quizás el Kasekaze había tenido razón al querer evitar luchar contra Konoha.
Donde quiera que mirara, parecía haber algún monstruo de un shinobi que avergonzaba a algunas de sus propias fuerzas. La excentricidad realmente era uno de los mayores activos de Konoha, pero nunca había imaginado esa excentricidad para crear a la joven que tenía delante. Ella fue exactamente tan cortés como necesitaba ser, su voz tenía la cantidad perfecta de calidez para una discusión positiva y profesional. Sus movimientos habían sido precisos y elegantes. Su edad también, algo al respecto simplemente estaba mal. Parecía experimentada, pero debería ser demasiado joven para este tipo de trabajo. Gaara aplastando a la gente era una cosa, pero el interrogatorio requería delicadeza. Era mucho mayor de lo que parecía. Bueno, Konoha realmente era el lugar de nacimiento de los monstruos. Escuchaste sobre personas como Uchiha Itachi o Ataque Kakashi y cómo eran lo suficientemente hábiles como para recibir un alto rango a edades muy tempranas, pero verlo era otra cosa. Y nada de eso realmente explicaba la máscara tampoco, porque por alguna razón dudaba mucho que estuvieran tratando de intimidarlo. Esta podría ser una rama específica de Anbu, una colección no oficial de Konoha Shinobi, algún tipo de culto o, lo que es más preocupante, los lobos de Nami no Kuni. A juzgar por las máscaras, tenía la sensación de que era lo último. Solo esperaba que no tuvieran ninguna conexión con ese Konoha Jinin que cortó antes del tercer examen. Eso probablemente no sería bueno para él. No sé dónde está en este momento. Jiraiya miró a la chica, estaba bastante seguro de que había sido competidora en los exámenes de Chunin, y no por primera vez se preguntó qué tenía su ahijado que lo llevó a estar rodeado de mujeres jóvenes. Estaba esa otra chica de cabello oscuro, Mai, recordó, y la que le recordaba a Orochimaru que vio salir una vez, y ahora estaba esta. El patrón, al parecer, era pálido con cabello oscuro. Si eso fue intencional o casualidad, realmente no podía decirlo, pero el hecho de que todos parecieran mayores que él hizo que Jiraiya estuviera relativamente seguro de que a su ahijado le gustaban las mujeres mayores. Estaba tan orgulloso. Mejor aún, si en realidad no vivían con él, también podrían hacerlo. Al parecer siempre había mujeres jóvenes entrando y saliendo a todas horas. Bueno, también había hombres jóvenes, la mayoría con máscaras de lobo, pero en realidad no importaban en lo que a Jiraiya se refería. Incluso estaban cerca cuando aparentemente él estaba fuera. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? La joven Kunoichi frente a él se cruzó de brazos y ladeó las caderas mientras lo miraba fijamente. Inevitable en realidad, superaba a la mayoría de los adultos. Se estaba perdiendo en sus pensamientos otra vez, ¿no? Eso probablemente explicaría por qué lo estaba mirando así. Ni siquiera una pista para este galante sabio. No dijo a dónde iba. Bueno, no lo hizo, pero era bastante obvio para ella dónde estaría él en este momento. Él era el líder de los lobos, después de todo, el favorito de Orochimaru. Estaría con las otras personas importantes, y en este momento eso significaba el palco de observación del Daimyo de Inokuni en la arena. Pero no podía decirle eso a nadie más, ni a Giant Jiraiya ni a nadie más. Orochimaru les había advertido a todos sobre el hombre extraño. La excentricidad era, después de todo, el mayor activo de Konoha. Desafortunado. Quería asegurarme de que estaba bien con toda la conmoción. Ella frunció el ceño ligeramente ante eso, sus cejas se juntaron con preocupación, antes de asentir levemente. Entiendo, me gustaría saber que él también está bien. Él era, después de todo, la clave de su futuro. Pero conociéndolo, debería estar bien. Solo tengo que confiar en él. Tanto que él estaba bien como que el futuro que terminaría brindándole era más brillante que sus opciones en Otogakure. Realmente no sería difícil proporcionar si mejor que Oto fuera el único requisito real. Mientras no la cagara demasiado, su futuro ya se veía dorado. Un compañero de equipo temporal para deshacerse de Saku, una mejor oportunidad de aprobar los próximos exámenes de Chunin y un trabajo cómodo esperándola una vez que recibió su chaleco. Protección VIP. La niña estaba rodeada de lobos, solo era una niñera glorificada. No es que hubiera sido malo, se había llevado bastante bien con ella y los dos habían pasado el día conociéndose. ¿Y se esperaría que hiciera esto a tiempo completo en el futuro mientras se le paga por ello? Era prácticamente dinero gratis. Sin embargo, sabía que no debía adelantarse demasiado. ¿Quién sabe lo que podría pasar en los próximos meses? La forma en que su suerte tendía a ser su VIP en realidad terminaría con alguien decidido a matarla. Por aburrido que pudiera ser no tener ninguna acción, preferiría pasar por eso que lidiar con una protección a largo plazo de un cliente que atrajo problemas. Por ahora, sin embargo, era una gran oportunidad y, bueno, si las cosas iban mal, solo tenía que quedarse el tiempo suficiente para pagarle a Naruto.
Una vez que el trato estuvo completo, ella no tenía la obligación de tomar cualquier posición permanente que él pudiera ofrecerle. Sin embargo, probablemente lo tomaría, incluso si su nueva amiga, y no era un pensamiento extraño, que podría ser una amiga con la que muy bien podría pasar los próximos años muy cerca, comenzó a atraer problemas. No fue más problema que Otto, al final. Oh. Jiraiya sonrió mientras sacaba su cuaderno. La joven espera fielmente el regreso del héroe, clásico. No el del héroe, el de su maestro. Jiraiya, eres un genio, otro éxito de ventas listo para ser escrito. Atrapado entre la incredulidad ante las acciones del hombre y la mortificante vergüenza ante sus palabras, Kim no pudo hacer más que sonrojarse. Eso, sin embargo, pareció animar al hombre. ¿A alguien le gusta esa idea, eh? Su sonrisa lasciva se suavizó un poco, un toque de melancolía y arrepentimiento lo humedeció lo suficiente como para que Kim pudiera ver al hombre cansado detrás de la máscara. Sin embargo, con la misma rapidez, el hombre volvió a ser el mismo de siempre. Bueno, entonces, si aún no lo sabe, le sugiero que se lo diga lo antes posible. Las oportunidades perdidas no parecen una gran carga al principio, pero el peso nunca deja de crecer. Esas palabras poseían su propio peso y podía escuchar la verdad duramente ganada dentro de ellas. Además, ¿quién sabe cómo te recompensará por reconocerlo como tu amado maestro? Los ojos del hombre bailaban con alegría. Lo mejor, tal vez te castigue por hacerlo esperar. Parece que te podría gustar eso. Kim estaba razonablemente segura de que nunca había estado tan roja en toda su vida. Tampoco se dio cuenta de lo bien que Gama Zenin podía leer a las personas. Cuando uno de los lobos la envió de regreso al apartamento de Naruto para recoger sus cosas y hablar con Naruto, no esperaba encontrarse con el legendario súper pervertido y ciertamente no esperaba una conversación como esta en absoluto. Aún, maestro, ¿eh? Un escalofrío le recorrió la espalda y tampoco fue desagradable. Estoy seguro de que a Orochimaru-sama no le importará. De hecho, el Hokage probablemente estaría bastante complacido, siempre y cuando no se acercara demasiado a su maestro tan pronto. Orochimaru era del tipo celoso, o lo sería si no se hubiera hartado de su Crimson Prince antes de que alguien hiciera un movimiento con él. Sin embargo, no hay razón para no comenzar, ¿verdad? En realidad, podía recordar con bastante claridad algunos de los pensamientos que tuvo cuando se sentó en el regazo de Naruto el otro día. Kunoichi entregándose a la protección de un daimyo, no sonaba nada mal, de verdad. El plan actual entre ellos la tendría sirviendo bajo su mando en el futuro previsible. De todos modos, ¿había algún daño en llevarlo un poco más lejos? Había encontrado algo de diversión en la idea de que actualmente estaba viviendo un complot icha, pero el autor de esa serie estaba parado frente a ella, ¿no? Un calor floreció en su vientre. Esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Tal vez, Jiraiya-san, ¿te gustaría entrar para escuchar algunos de los pensamientos que he tenido sobre el maestro? El hombre parpadeó con incredulidad antes de que la sonrisa más amplia que jamás había visto se extendiera por su rostro. En realidad, con una condición. Ella inclinó la cadera hacia un lado y apoyó un brazo sobre ella con severidad mientras lo miraba con absoluta seriedad. Cuando escribes este libro, no cambias nuestros nombres. ¿Pensó que tenía suficientes ideas para que él escribiera un libro completo sobre ellos dos? Este podría ser uno de los mejores días de su vida. Se suponía que debía estar buscando a Naruto, pero ella misma lo había dicho, probablemente estaba bien. A diferencia de cuando Kusina se había ido, definitivamente podía cuidar de sí mismo en estos días e incluso si no lo era, tenía a otros cuidándolo también. Trato hecho. Creo que tú y yo nos llevaremos muy bien. Y en las horas siguientes nació Icha Surrender. Fin del capítulo.